ponen es desorden. ¿Qué hay en ustedes que hay sin que hayan policías, sin que hayan soldados, sin que haya ejército? Ustedes reina la seguridad. Pero en nosotros, aunque tengamos la mitad de nuestra población es población militar, hay una increíble inseguridad. Realmente Dios quería establecer a Israel como la luz en medio de la tiniebla, como una lámpara, una linterna, para poder darle luz a la humanidad y que el mundo pudiera encontrar verdaderamente el reino de Dios, y que el reino de Dios se pudiera establecer a través del ejemplo que Israel estaba manifestando en sí mismo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Lamentablemente Israel empezó a pretender y a creer que era por lo que ellos eran de que Dios los había amado, de que Dios encontró en ellos algo digno de amar. Y por eso ahora el mundo tenía que reconocer de que ellos eran superiores a la humanidad. En vez de entrar a través de un concepto de humildad, ellos se creyeron superiores, se creyeron especiales, se creyeron de que Dios los había encontrado porque vio en ellos algo que era digno de amar. Y cuando ellos empezaron a pensar eso, ellos empezaron a considerar el mundo inferior. Desecharon y rechazaron a la humanidad. Empezaron a crear un proceso donde ellos olvidaron el propósito que Dios les había dado a ellos como nación. Y empezaron a crear un proceso increíblemente difícil y casi imposible para que se cumpliese lo que Dios quería hacer en ellos. Llegó el punto de que ellos casi tuvieron que creer de que el extranjero tenía que renacer para poder nacer como judío. Hasta el punto de que todos eran rechazables. Al punto que encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo número 8, cuando Felipe es llamado a tener un encuentro con el eunuco, y el eunuco hace una pregunta que demuestra el corazón del judaísmo, donde dice: ¿qué me impide a mí el ser bautizado? Porque a él se le había dicho a través de toda la historia de que era imposible de que él pudiera tener una relación con Dios. ¿Qué me impide? ¿Y qué le dijo Felipe? No, nada te impide, solo hay una cosa: cree. Porque esa era la esencia de lo que Dios quería hacer en Israel. Dios quería que en vez de que se cerrara y se limitara las puertas, el acceso, Él quería de que Israel abriera las puertas, las compuertas de par en par, para que el mundo pudiera venir y entender lo que era el reino de Dios. Ahora déjeme decirle de que el reino de Dios no es un reino geopolítico, sino es un reino que se establece voluntariamente en los corazones de las personas que están dispuestos a someter su vida, a someter su voluntad a la soberanía y al gobierno de Dios en sus corazones. Por eso es el llamado del Padre nuestro: véngase tu reino. Y cuando se viene tu reino, para poder establecer tu reino, primero tiene que hacerse tu voluntad. Y cuando nosotros vemos eso, Dios tuvo que apartar a Israel y se encontró a sí mismo a otro pueblo que no era nada, que era vil y despreciado, para poder manifestar su gloria a través de ellos, para poder crear en Israel un celo, para que hicieran lo mismo, para que funcionaran con el mismo propósito, para poder ser luz a las naciones, no solamente de una salvación, sino del reino de Dios. Lamentablemente el cuerpo de Cristo se ha vuelto la nueva Jerusalén, la nueva Israel, queriendo pedirle al mundo y cerrando las puertas para que el mundo tenga que hacer todo un proceso para poder entrar a participar de lo que Dios tiene para ellos.
Y en vez de ser inclusivos, nos hemos vuelto exclusivos. Y ahora hacemos lo mismo que Israel. Chusma, chusma, ¿verdad? Todos. Rechazamos a la humanidad, rechazamos lo que Dios ha abierto y ha querido hacer. Pero el pensamiento todavía sigue siendo el mismo cuando nosotros no hemos entendido realmente el propósito y el proceso que Dios tiene para el establecimiento del reino. Porque debemos de recordar que el mensaje que Jesucristo presentó, el mensaje que Él le ordenó a los discípulos, el mensaje que se plasmó a través de todos los evangelios, fue el mensaje del reino. Y le hemos dado valor a lo que no tiene tanto valor y le hemos quitado valor a lo que verdaderamente tiene valor. Ahora déjeme decirle a qué me estoy refiriendo, porque parece como si fuera una jerigonza y no lo es. A veces le hemos dado valor a lo que es más mínimo. Déjeme darle un ejemplo. ¿Qué tiene más valor? ¿El reino o la iglesia? Para mí, el reino es eternal. Y usted puede decir amén a lo que yo estoy diciendo sin comprender realmente lo que yo le estoy diciendo. Porque no es el reino que hace a Dios, sino Dios es el que hace el reino. Donde Dios está, está el reino. Y el reino ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. La iglesia tiene un principio y un fin. Quiero que usted lo entienda. Nosotros estamos literalmente en el tiempo, en la etapa, en el siglo, en la dispensación de la gracia. Y la iglesia tiene el propósito, comenzó con la gracia y termina cuando termina la gracia. Porque la iglesia tiene solo un propósito: el manifestar su gracia. Pero el reino es desde antes del tiempo y seguirá después del tiempo, porque donde Dios está el reino. Ahora le pregunto, ¿cuándo comenzó Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿Cuándo se dio inicio la divinidad? Es que, hermanos, no podemos decir de que Dios era, porque esa sería una falacia. Dios es. Porque siempre es. No ha sido, es. Y siempre es. No será, sino siempre es. Ahora, nosotros aquí en Estados Unidos, aunque somos hispanos, tenemos un concepto, tenemos un entendimiento, los que vivimos acá, del concepto de lo que yo quiero que usted entienda acerca del reino. Aquí en Estados Unidos el presidente tiene dos vehículos aéreos: la Fuerza Aérea 1 y la Marina 1. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han visto por la televisión cuando el presidente sale de la Casa Blanca caminando por el jardín de la Casa Blanca y de repente ahí se encuentra con un helicóptero que lo está esperando? Entra al helicóptero. Ese es el Marino 1. Y el Marino 1 lo lleva a él al Andrews Air Force Base, donde está un Jumbo 747. Y dice Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ese es Air Force One. Ahora, quiero que entienda algo: que ese avión que se llama la Fuerza Aérea número 1 no es la que define el presidente. Es que qué avión tan impresionante, y cuando entra un pelagato ahí se hace presidente. No. La realidad es que si algún día, digamos, Fuerza Aérea 1 llegó aquí a Dallas y de repente se descompuso aquí, y el presidente, como tenía que regresar a Washington, comisionaron un avión de American Airlines. Digo American Airlines porque estoy en el área de Dallas, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué?
Instantáneamente que el presidente pone su pie en el avión, ¿qué pasa? Se vuelve ¿qué? Air Force One. Puede tener el nombre American, pero porque el presidente está en ese avión, Air Force One. Hermanos, yo quiero que usted entienda, es exactamente el mismo concepto del reino. Donde Dios está, ¿qué está? El reino. Ahora, ¿cuál es el nombre del reino? ¿Cuál es el nombre del reino? El nombre del reino tiene varios nombres. Por ejemplo, se llama luz. Pero uno de los nombres del reino, oiga bien, se llama el reino de los cielos. El grave problema con muchos de nosotros es de que nosotros a veces empezamos a pensar de que nosotros yo sé, me equivoco todo el tiempo. Tengo uno en mi iglesia que me hace lo mismo. Y después de un rato ya, después de que a un perro se le da varias patadas, debería de aprender, ¿verdad? Muchos de nosotros empezamos a ver, por ejemplo, el cielo y empezamos a ver el cielo como un destino. Y empezamos a añorar y empezamos a desear, y esa es la cantareta de nuestra vida, de que nos vamos a ir al cielo, cuando no entendemos de que no es que nosotros nos vayamos al cielo, sino es que el cielo viene a nosotros. Estaba pensando sobre esto y lo puse en mi Biblia hace unas semanas atrás y escribí en mi Biblia este dicho que lo tengo aquí en este separador. Oiga bien, dice esto. Dice: en donde el reino es establecido, el cielo se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque dice un versículo en la Biblia, usted lo puede encontrar, dice que el cielo es el trono de Jehová. Dígalo conmigo, el cielo es el trono de Jehová. No significa que el trono está en el cielo, sino que el cielo es el trono. Eso significa de que lo único que existe en el cielo es el trono de Dios. Por eso cada vez que usted mira las profecías o lee las profecías, por ejemplo, cuando dice Juan que fue llevado en espíritu al cielo, dice: y vi. ¿Y qué fue lo que vio? Y vi un trono y uno sentado en el trono. Ezequiel en el capítulo número 1 también dice de que ve lo que está ocurriendo en el cielo, y dice que en medio lo más importante que existe en el cielo es el trono de Dios, porque dice que el cielo es el trono de Dios. Pero dice después ahí, y dice: y el cielo es el trono de Jehová y la tierra es. Entonces le pregunto, ¿en dónde está la tierra? ¿En otro universo? No, la tierra está en el cielo. ¿Y por qué es que queremos irnos al cielo? Porque la tierra está en el cielo. Ahora, lo que quiero que entienda es de que Dios está queriendo establecer su reino, y no es algo que está allá, por allá, lejos, en otra galaxia, sino nosotros, cuando hacemos al Señor Rey de nuestra vida, cuando lo traemos el reino a nuestra vida, literalmente en ese momento el cielo es establecido en nosotros. El cielo se manifiesta en nuestras vidas, porque donde Dios, el Rey está, el reino se manifiesta, ¿sí o no? Y donde el trono es establecido en nuestro corazón, en ese momento el cielo se está manifestando. Porque ¿cuántos de ustedes han oído el concepto de que el trono tiene que establecerse en nuestras vidas? Y cuando el trono se manifiesta en nuestras vidas, el cielo se está manifestando, ¿sí o no? El grave problema es de que nosotros muchas veces empezamos a no entender de que lo más importante del mensaje de lo que Dios está queriendo establecer es el principio del reino.
Ahora, quiero llevarlo un paso más adelante antes de que todo esto es introducción. Ojalá que no predique como mi papá, ¿verdad? Que el 90% de lo que se dijo es introducción y después 10 minutos del tema, ¿verdad? Digo ese chiste para los que conocen a mi papá, ¿verdad? El grave problema es que no entendemos el concepto del proceso del poder alcanzar el reino en nuestras vidas. Hemos considerado de que la iglesia es lo más importante, es el plus ultra. Entender de que la iglesia simplemente es parte de lo que es el reino de Dios. Pero son dos conceptos totalmente diferentes. La iglesia está dentro del reino y no el reino dentro de la iglesia. Déjeme explicarle cómo lo visualizo yo para que lo entiendan en una forma práctica, para que usted lo pueda visualizar también. Imagínese usted de que este edificio, este santuario es el reino. Por un momentito. Este santuario es el reino, que lo llena todo en todo, ¿sí o no? Conforme a la palabra de Dios, es todo. Pero para poder entrar a este santuario, usted tuvo que entrar a lo que en inglés se llama el foyer, la entrada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El lobby. Ahora, para participar en la iglesia, para participar en lo que nosotros llamamos el cuerpo de Cristo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tuvo que hacer usted para participar en el cuerpo de Cristo? Hace un tiempo atrás estaba yo andando en un vehículo con un miembro de mi iglesia. Lo digo miembro porque estoy queriendo que usted entienda lo que le estoy diciendo, aunque todavía no era miembro. Su esposa lo era. Y yo le digo: Luis, ¿cómo está tu relación con Dios? Y me dice: bueno, estoy queriendo dejar de fumar y de tomar antes de recibir a Jesucristo como mi seguro salvador. Yo le dije: Luisito, ¿qué te pasa? ¿No entiendes de que no tienes el poder para poder dejar de hacer esas cosas? Dios no ha esperado de que tú dejes de fumar y de tomar antes de recibir a Jesucristo como tu seguro salvador. Porque ninguna de esas cosas Dios espera de ti. Porque si Dios esperara de que tú dejaras de tomar y de fumar antes de recibir a Jesucristo, entonces sería por obra tuya. Sino la salvación es por gracia primero. Porque no es nada de lo que tú has hecho, sino es todo lo que Jesucristo hizo por ti. Y entonces la participación en la iglesia es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero algo que es bien importante que tú entiendas es de que es diferente la participación en el reino. El reino no es por gracia. Quiero que recalcárselos. No es por gracia. Requiere de parte suya, requiere un compromiso. Requiere una disciplina, requiere una determinación, requiere de que usted someta su vida, que usted sujete su vida, que usted pueda someterse al señorío y a la magnificencia y el gobierno de Dios en su vida, para que Cristo pueda ser formado en usted. Porque podemos nosotros recitar y memorizar todos los versículos, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que juntamente con Cristo estamos reinando. Pero yo le digo esto a mi congregación en Houston, le digo: si usted no puede gobernar sobre las circunstancias de su vida, ¿cómo usted cree que va a reinar con Cristo? Que las circunstancias de la vida son la escuela para que usted aprenda a reinar. Porque si no está aprendiendo a reinar sobre sus circunstancias, ¿cómo entonces cree que va a reinar con Cristo? La vida es la escuela que Dios nos ha puesto para que nosotros aprendamos a reinar con Cristo. Y a veces nosotros predicamos, y está bien si solamente pensaríamos en la iglesia. Sería bueno de que nosotros pudiéramos predicar un evangelio escapista.
Porque estamos pensando en la cosa fácil. Como no nos costó nada, creemos de que la vida cristiana es gratis y es fácil, y entonces no vamos a tener que enfrentar nada, porque al fin y al cabo el Señor en un abrir y cerrar de ojos nos va a hacer separarnos y nos va a hacer desaparecer de los problemas que tenemos en la vida. Cuando en realidad debemos de entender de que las circunstancias de la vida son el proceso en el cual Dios nos está preparando para que podamos reinar juntamente con Jesucristo. Y si usted no me lo cree, ¿por qué no me acompaña a través de varios versículos? ¿Está bien? La palabra de Dios dice que en la boca de 2 o 3 testigos consta toda ley, ¿sí o no? Entonces yo lo voy a llevar a través de 3 diferentes autores, 3 apóstoles, escritores de la Biblia, para que usted mire en la boca de 2 o 3 testigos lo que yo le estoy diciendo. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Primera de Pedro. Dice esto en el capítulo número 1, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque sea perecedero, se prueba con fuego. Ahora, le pregunto, si la fe es el único ingrediente para participar de la iglesia, como algunos de ustedes lo dijeron, ¿por qué es que aquí dice que la fe tiene que ser probada? ¿No le parece a usted una contradicción, una contradicción profunda aquí? Porque si la fe es la que garantiza mi participación del cuerpo de Cristo, ¿por qué tiene que ser probada la fe entonces? ¿Qué es lo más precioso? Dice aquí, es más preciosa que el oro, el cual aunque sea perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea que, ahora esa palabra o esa frase, manifestado Jesucristo, hay 2 formas de verla. La primera es lo que sería la realidad de que en el momento cuando Jesucristo se manifieste en gloria, ese va a ser el momento en el cual nosotros vamos a tener que dar cuenta si lo que nosotros hemos vivido verdaderamente ha valido la pena. Si la fe con la cual nosotros hemos proclamado nuestra relación con Dios ha sido puesta a prueba y hemos salido victoriosos en medio de la prueba. Pero también hay otra forma de verlo, es de que Cristo quiere manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es que Cristo va a ser manifestado en nosotros? ¿Cuándo qué? Cuando seamos hallados en diferentes pruebas. Es que muchas veces vivimos un cristianismo escapista, creyendo de que no vamos a tener que enfrentar nada, sino a través de la prueba, es a través de la circunstancia que Cristo es formado en nosotros. ¿Sí o no? Ahora regresemos unas pocas páginas al libro de Santiago. Ya les dije Pedro, ¿sí o no? Ahora Santiago, capítulo número 1 de nuevo. Ahora va a notar algo en común aquí. Va a notar algo en común entre lo que acabamos de leer. Porque aquí en 1 de Pedro, Pedro nos habla acerca de que debemos de alegrarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Sí o no? Ahora note aquí Santiago, capítulo número 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Otra vez, produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. ¿Somos perfectos y cabales ya? Sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Lo que yo quiero que entienda es de que en la boca y ya de dos testigos nos muestra de que nosotros vamos a tener que enfrentar dificultades. Y debemos de prepararnos en el enfrentamiento de nuestras dificultades en la vida, porque en eso nuestra fe está siendo formada y nuestra vida está siendo formada para que Cristo primero sea manifestado en nosotros y seamos encontrados perfectos y cabales cuando Él se manifieste en gloria. Porque debemos de recordar de que el reino primero tiene que ser establecido en nosotros y después va a ser establecido en la tierra cuando Él venga en segunda vez. ¿Está conmigo todavía? Ahora, acompáñame a Pablo. Ahora, no hay ningún libro que se llama la epístola según San Pablo, ¿verdad? Entonces me va a acompañar a 1 Tesalonicenses. No, perdóneme, 2 Tesalonicenses. Ahora, veamos el versículo número 4, capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro 1, Santiago 1, 2 Tesalonicenses 1. Los tres son los primeros capítulos. Versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. Ahora, esa frase, si usted tiene una concordancia, busque esa frase, paciencia y fe. Usted va a encontrar de que eso está hablando acerca de las dificultades que nosotros enfrentamos. Es el carácter, la actitud con la cual nosotros enfrentamos las dificultades, porque la única forma de enfrentar dificultades, pruebas en nuestra vida es con paciencia y con fe. Es una frase que constantemente la va a encontrar. Dice: y en todas vuestras ¿qué? Y tribulaciones ¿qué? Ahora, ¿cómo debemos de aguantar? ¿Cómo debemos de enfrentar la persecución y la tribulación? Con paciencia y con fe. Pero también dice aquí la última frase, dice: debemos de aprender ¿a qué? Aguantarla. ¿Sabe por qué? Porque entre más lo queremos evadir, Dios nos va a dar la vueltecita a la manzana y nos va a regresar al punto de partida de nuevo. Queremos rehuir y el Señor nos va a decir otra vez a la vueltecita, hasta que la enfrentemos. Ahora vea el versículo número 5. Aquí es la clave a donde lo estoy llevando. Porque esto es la demostración del justo juicio de Dios. Déjeme explicárselo en el castellano moderno, porque esta es el proceder correcto de Dios. Este es el plan perfecto de Dios. Cuando dice esta es la demostración del justo juicio, dice esto es el plan que Dios tenía para nosotros. Este es el plan que Dios desde antes de la creación había determinado en su justicia y en su juicio para cada uno de nosotros. Pero ahí no termina. Para que seáis ¿qué? Tenidos ¿por qué? Dignos. Ahora, sabe de que la salvación no tiene nada que ver con nuestra dignidad, pero el reino tiene que ver con ser hallados ¿qué? Dignos. ¿Dignos de qué? ¿Dignos de qué? ¿Dignos de qué? Del reino de Dios. ¿Qué significa? Que para participar en el reino de Dios tenemos que ser ¿qué? Hallados dignos. ¿Y cómo es que nosotros somos hallados dignos? ¿En medio de qué? De la prueba, de la persecución, de la tribulación en la cual nosotros estamos enfrentando. Ahora, vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 14,
Pablo está terminando uno de sus viajes misioneros y está recontando lo que él hizo entre todas las iglesias, lo que él hizo entre las iglesias que él sembró en ese primer viaje misionero. Y ahí en el capítulo 14, versículo 22, note aquí, 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos. ¿En dónde? Ahora recuérdese, está hablándole a discípulos, ¿sí o no? A salvos. Y les está diciendo que por medio de las tribulaciones es que entramos al reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este es simplemente un proceder de Dios. A través del Antiguo Testamento, a través de Israel, entendemos este principio. El grave problema es que no lo asimilamos y no lo aplicamos a nuestra vida. Israel se encontró por 400 años ¿en dónde? En Egipto. 400 años estuvo en Egipto, esclavo del faraón, que es un tipo de Satanás, bajo el dominio y las garras de Satanás. Fue esclavizado, fue robado, fue despojado de todo su honor, de todo lo que tenía. Trabajaba, mas no gozaba de su trabajo. Todo lo que tenía placer se le robaba. Pero Dios mandó a un libertador llamado Moisés. Y el mensaje de Moisés fue un mensaje singular: deja a mi pueblo ir para que me sirva. Ese fue el mensaje de Moisés al faraón. Faraón representando el reino de Satanás y Satanás mismo. Y Dios, a través de una mano fuerte, a través del derramamiento de la sangre del cordero, liberta al pueblo y lo lleva al Mar Rojo, que es una representación de la salvación. Por eso, no por coincidencia, se llama Mar Rojo, porque es una representación de la sangre de Jesucristo, en la cual ellos son bautizados en Cristo Jesús. Y salen para una novedad de vida, a la libertad, libres del pecado, libres de las garras de Satanás. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era llevarlos del Mar Rojo e introducirlos instantáneamente al reino, a la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Quería introducirlos instantáneamente al reino. Y por eso, en una cosa de pocos días, ellos llegan a la orilla de la frontera de Canaán. Y Dios les da una orden: entren, suben y tomen. Mas ellos se atemorizaron y dijeron: no podemos, tenemos que hacer un plan, una estrategia. Mandemos a 2 espías para que entren a espiar la tierra. Y dice Moisés, y lo confiesa ahí en Deuteronomio 31, dice, perdóneme, Deuteronomio número 1, dice: me pareció bien ese plan. Y mandaron a 2 espías a espiar la tierra para poder hacer un mapa de la tierra, para que ellos pudieran hacer una estrategia de cómo tomar posesión de la tierra prometida. El grave problema es que regresaron y dijeron: todo lo que Dios dijo es verdad, pero. Y se desfalleció el corazón del pueblo, se atemorizó y rehusaron entrar. Y Dios dice: a esta vil y mala generación no dejaré que entren a poseer la tierra que yo les he prometido. Por 40 años pasaron en el desierto y esa generación no entró. Fue salva, pero no entró al reino. Aún Moisés, el escogido, el profeta de Dios, por su desobediencia no pudo entrar a poseer la tierra.
Lo que nos da a entender, hermanos, de que hay un gran porcentaje de cristianos que son salvos, pero no han entrado al reino. Porque para entrar al reino no es automático. Se requiere un sacrificio, se requiere una determinación, se requiere morir y dejar el pecado en el desierto. Porque usted sabe la analogía, ¿verdad? Usted puede sacar un coche, un puerco, un cerdo del chiquero, de la porqueriza, pero otra cosa es sacar la porqueriza del cerdo. Para poder entrar al reino, no es simplemente que Dios nos saque a nosotros de la porqueriza, sino tiene que sacar la porqueriza de nosotros, para que cuando entremos al reino, Egipto, el pecado, ha salido de nosotros. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos dice algo que es lo que quiero amarrar aquí al tema de que hemos estado viendo, el tiempo de amar. 2 de Timoteo 4:8, en la última frase nos dice que Dios nos dará a nosotros un galardón, sino aquellos que ¿qué? Aman su venida. ¿Sabe que el reino va a ser establecido cuando Jesucristo venga? Y aquellos que aman su venida, que añoran su venida, que han aceptado en su vida, no a Cristo, sino han aceptado en su vida el precio que se requiere pagar para poder participar del reino, son aquellos que aman la venida de Jesucristo. Aquellos que están dispuestos a sacrificarse, aquellos que están dispuestos a ser derramados como agua, aquellos que están dispuestos a poner orden en su vida, no vivir conforme a la carne, no vivir conforme a sus propias pasiones, sino están dispuestos a entender de que hay una eternidad que está siendo formada y estamos siendo preparados para la eternidad aquí y ahora. El grave problema es que muchísimos cristianos, como lo dije con anterioridad, dije, simplemente su visión es llegar al cielo, y aunque sea raspadito y dejando un poquito de pellejo en la cerca, están contentos. Y no comprenden de que hay algo más superior, más increíble, en el cual nosotros somos partícipes o llamados a participar del reino. Pero para poder participar del reino se requiere disciplina, sacrificio, determinación, para que seamos partícipes de lo que el Señor tiene. Y es cuando Jesucristo venga en su gloria que va a ser el inicio del reino de Dios sobre esta tierra. Quebrando ese pensamiento, quebrando esa forma de pensar. Porque debemos de entender de que el reino de Dios será establecido sobre este mundo. ¿Por qué no se pone a pensarlo y empieza a amarrar todos esos pensamientos y todas las enseñanzas que se han escuchado? Por ejemplo, ¿para qué sirve la promesa que Dios le hizo a David? Cuando le dijo, uno de tus hijos se sentará sobre tu trono eternamente. ¿En dónde? Porque debemos de entender de que Dios quiere establecer su reino aquí, en medio de nosotros, en la tierra, en el cual Jesucristo en su venida se sentará sobre el trono de David. Una y otra vez, solo lea el libro de Hebreos. Por lo mínimo en 12 diferentes ocasiones usted va a encontrar de que está hablando acerca de la eternidad del trono de David. Porque eso es parte del pensamiento de lo que Dios quiere hacer, que Jesucristo reine, estableciendo su reino en este lugar. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 19.
Quiero que usted vea la secuencia del reino. Dice ahí en Salmo 103, 19, dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Antes de que el reino pueda ser establecido en el mundo, tiene que primero ser plantado en los cielos. ¿Me está oyendo? Antes de que pueda ser establecido en el mundo, tiene que ser plantado en los cielos. ¿Por qué? Porque óigame bien, donde el rey está, el reino está manifestado. Es el proceso en el cual Dios quiere establecer su reino sobre esta faz de la tierra. Él quiere traer su reino a este lugar a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de su venida que nosotros vamos a ser completamente introducidos en ese reino. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, 50, nos dice esto: y esto digo, hermanos, que carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Tiene que haber una transformación para poder heredar el reino. Eso significa de que la corrupción tiene que ser revestida con incorrupción. Ese es en el momento en el cual vamos a ser transformados. Y yo creo de que no entendemos eso. Y yo todavía mismo estoy asimilando este concepto y lo estoy estudiando en mi lectura diaria de las Escrituras. Estoy empezando a asimilar esto y a tratar de entenderlo, porque creo de que la palabra de Dios nos estipula de que la glorificación de nuestro cuerpo es verdaderamente la gloria y el galardón que Dios tiene para nosotros. No solo en el concepto de la palabra glorificación, sino muchas de las palabras a las cuales se refiere y usa la palabra gloria y gloria y gloria, se refiere a la glorificación, porque el cuerpo que Dios nos dará será un cuerpo glorioso. No tengo tiempo para meterme, pero le podría mostrar a usted 5 o 6 diferentes pasajes acerca de eso. Ojalá usted lo pueda estudiar más tarde. Lo que sí podemos nosotros determinar es de que Jesucristo corporalmente reinará sobre este reino, gobernará sobre este reino. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14, si me lo pudieran poner en la pantalla para que lo miren rápidamente, dice: y seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿A quién se está refiriendo? Porque el título, el nombre de Jesucristo que Él se dio a sí mismo fue ¿cuál? Hijo de hombre. La semejanza del Hijo del Hombre. 7, 13 y 14. Y se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado ¿qué? Versículo 15. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será. Es Daniel 3. Perdón, estaba seguro de que era 7:13. 3. Daniel 13 y 14, perdónenme. 7, 13 y 14. Déjeme ver. Sí, es Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí claramente nos demuestra de que Jesucristo, que gobernará en el reino en una forma corporal, es el cumplimiento de lo que Dios le ha dado como promesa. Ese reino será un reino de equidad y de justicia. Ese reino gobernará en una forma sabia sobre todas las naciones. Y le pregunto a usted, ¿cuándo se va a manifestar ese reino? Con su venida.
En ese momento nosotros seremos introducidos a ese reino. Aquellos que estamos preparados, aquellos que estamos listos. Y yo le estoy diciendo esto aquí a usted hoy para que usted entienda, mi querido hermano, de que nosotros, nuestra labor, si nosotros realmente estamos viendo la labor que Dios le quiere dar a la iglesia, no es una labor temporal, sino Dios quiere introducirnos a una labor eterna. Una labor en la cual nosotros nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y preparándonos para el reino. La capacitación no es una capacitación para vivir aquí y ahora, sino nuestra capacitación, nuestra preparación es para la vida eterna. Porque si no aprendemos a reinar en las pequeñas cosas de la vida, ¿cómo entonces podemos reinar con Cristo? Y lo que Dios está queriendo hacer es formar en nosotros ese proceso en el cual nosotros podamos entrar a lo que Dios tiene para nosotros, el reino del amado Hijo. Y no es simplemente en el milenio, sino es un reino eternal. Note usted el versículo 18 del capítulo 7. 18. Dice: y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente. ¿Y quiénes poseerán el reino? ¿Quiénes poseerán el reino? Dice: los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Dios está queriendo hacer es prepararnos a nosotros a poder reinar con Jesucristo. Nuestra labor, mi querido hermano, como iglesia, la labor que Dios nos ha encomendado como iglesia, no es simplemente el preparar a cristianos para aquí y el ahora, sino nuestra labor es eternal. No debemos de nosotros pensar de que nuestra labor simplemente es poder sonarle la nariz a los niños espirituales, el cambiarle los pañales a ellos y permitir o pensar de que debemos de aguantar eso, sino debemos de entender de que nuestra labor es levantar, formar, preparar al creyente para que pueda entrar y participar del reino. No de rehuir las situaciones, no de rehuir a los problemas. Mi labor como padre, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, no es el cubrir a mis hijos para que no sufran, sino el ayudarlos a ellos en medio de las situaciones que están enfrentando, el poder prepararse para mayores cosas. Tantas veces nosotros somos apagafuegos, cuando es a través del fuego que nuestra fe es formada y probada. Lamentablemente hay demasiados tilenoles cristianos. Tengo este problemita. No, tómese un Tilenol, tranquilo. Cuando debemos de enseñarle a la persona a usar la situación en la cual está viviendo para que Cristo sea formado, para que nuestra vida sea formada y perfeccionada, para que seamos perfectos y cabales, para que Cristo no solo sea formado en nosotros, sino nosotros estemos preparados para aquí ahora podamos reinar sobre nuestras circunstancias, y así estamos siendo preparados para reinar con Jesucristo en su venida. Porque óigame bien, y con esto voy a terminar. No todos somos iguales. Se lo dije yo anoche. No todos somos iguales. Dios no va a agarrar a todos y decir, bueno, uno por todos y todos por uno, ¿verdad? Sino cada uno de nosotros delante de Dios vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros vamos a ser puestos a prueba individualmente para ver si somos dignos, si somos hallados dignos del reino. No es un mensaje fácil, no es un mensaje
ligero, hermano, sino usted debe de entender de que Café Dios lo ha establecido. Dios quiere levantar a Café en preparación para la eternidad. No para ir al cielo, sino para verdaderamente reinar con Jesucristo. En su venida, que estemos hallados listos para ese momento. Que hemos vivido una vida, sí, algunos de nosotros difíciles, otros de nosotros no tan difíciles, pero hemos aprovechado cada momento que se nos ha dado para poder formar ese carácter que Dios tiene para nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros, porque no vivimos para el aquí y la ahora, ni vivimos para el cielo, sino vivimos un entrenamiento para la eternidad. Y que cada persona que venga a Café, nosotros tengamos una visión para ellos. No de simplemente cuidarlos como bebés, no de responder a cada una de las cosas que ellos están queriendo, sino que nosotros podamos entender que ellos pueden estar en una etapa de niños, pero nuestra visión es llevarlos a la madurez, prepararlos para su venida, para que cuando Jesucristo venga nos halle esperando, amando su venida. Porque ese va a ser el momento en el cual el Señor va a introducirnos a nosotros al reino y vamos a estar listos para poder participar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Padre, esta tarde, Señor, te bendigo y te alabo. Porque tú, Padre, Señor, nos estás preparando para algo importante. Nos estás preparando, Señor, para algo que trasciende el aquí y la ahora. Tú, Padre, nos estás preparando para algo más que simplemente celebrar servicios. Señor, que nuestra visión y nuestro entendimiento esté enfocado en el destino que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy, Padre, Señor, rétanos a cada uno de nosotros a aprovechar cada momento, aprovechar cada circunstancia, aprovechar cada dilema de nuestra vida, para que Cristo sea formado en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y hoy, Padre, nos agarramos no solo de las promesas, sino del reto que tú tienes para nuestras vidas. Fórmanos, moldéanos, haznos, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos. Y hoy, Padre, te pido que tú, Señor, obres en nosotros, que trabajes en nosotros, que nos formes a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.